Con esto voy a cerrar la parte de algoritmo y de Smart Money. Listo. Entonces, aquí tenemos el mismo dibujito que les hice ayer, solo que ahorita ya lo tengo un poco más rayado. Y simplemente es para explicar el proceso trimestral y todo el movimiento del precio y toda la cuestión así. Se ve tan sofisticado este dibujo que el que lo vea sin entenderlo dirá, uff, el trading es difícil. Pero aquí, ¿qué tenemos en esta imagen? Ya la combinación de tiempo y precio. Tiempo, viéndolo en temporalidad diaria, este par es out USD. ¿Listo? Aclaro eso. Los últimos 20 días, desde este ejemplo, después de este ejemplo, creo que voy a hablar de Wyckoff. Después de esto, cuando les voy a mostrar un trade que se tomó en USD, lo estoy tomando desde inicio de la semana pasada. ¿Sí? Entonces, aquí no es en la actualidad, sino lo que quiero mostrarles luego de cómo fue que tomamos ese trade. ¿Listo? Pero básicamente, ¿qué es? Los últimos 20 días, desde la última vela que se formó, los últimos 40 días y los últimos 60 días. ¿Vale? Si se dan cuenta, el precio lo único que hace en todo ese tiempo es, obvio, moverse, pero también va dejando liquidez, va dejando puntos de mitigación, que son los conceptos de Smart Money. Yo aquí me tomé el trabajo para prepararles esto mejor, donde señalé todos los puntos de mitigación que nos fabricó y que nos dejó y que eventualmente mitigó el precio a lo largo de los últimos 3 meses, desde contando de lo que pasó la semana pasada para atrás. ¿Listo? Cuando inició el trimestre actual en ese punto, desde acá para atrás, noten que el precio dejó bastantes cosas que ya ustedes, por lo que les expliqué, tenemos. Por ejemplo, tenemos un bloque, ¿sí? Que genera imbalance. Este IMB es imbalance, ¿sí? Aquí antes de eso hubo otro imbalance que hizo el precio cuando lo formó con el tiempo, lo rellenó. A medida que el precio iba cayendo, iba subiendo y cayendo, nos va dejando máximos iguales, nos va dejando imbalances, por acá nos va dejando mínimos iguales, por acá había dejado mínimos iguales, imbalances, imbalances, bloques, rechazos, o sea, voids, equal highs, imbalances, equal highs. Todo esto se venía presentando en un periodo de 20, 40 o 60 días, ¿sí? Y todo eso, a la final, ¿qué pasó con todo esto que se fabricó? Noten que el precio eventualmente mitigó. ¿Por qué hablo de mitigar? Porque los equal highs que hizo, los barrió. Porque los imbalances que hizo, los rellenó. Y los bloques también los tocó. ¿Listo? Entonces, este dibujo que tengo acá no es una cosa de locos, que es que, o sea, créanme que un análisis mío no se ve así y mis alumnos pueden dar fe de eso. Yo no hago un análisis así, pero lo dibujé en esta forma, eh, lo consideré de esta forma para poderles explicar todo el trayecto que hace el precio y noten que no se mueve porque sí, él fabrica algo y va y lo aniquila y mucha gente se mete engañada con movimientos contrarios. Me dice Raúl, mi tocayo, ¿en cuántos pips se puede considerar mínimos y máximos iguales? No hay un pip o unos pips específicos, simplemente vas a ver que arrojan mechas, ¿sí? A veces son exactamente iguales, a veces no son tan iguales. Por ejemplo, acá, fíjate que en este ejemplo de equal highs, nota que este máximo y este otro no son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, no hay algo específico. No hay algo específico que diga, tantos pips son equal highs. No. El precio no. Algo que tenemos que tener muy presente es que el precio no lo podemos cuadricular nosotros o donde ustedes vean, no, es que una limpieza de liquidez fueron 20 pips. No, el precio puede limpiar hasta con un pip. ¿Sí? Entonces no hay algo así específico. Víctor me dice, sería como una ruta a seguir. Exacto. Ahora, esta ruta que nos dejó, porque noten que por ejemplo, aquí en los 60 días, cuando el precio empezó a caer, toda esta información era de días anteriores. Cuando el precio estaba aquí, ahí apenas estaban empezando 20 días, luego 40, 60 hacia atrás.
¿Para qué nos sirvió esa información del pasado? Para tener esa ruta hacia futuro, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir desenvolviendo semana tras semana, ¿sí? Para mí no es estresante y no nos compete ni me interesa si el precio del USD en un mes va a estar alcista o bajista. A mí me tiene eso sin cuidado. Él puede hacer lo que quiera, a la final es el precio. ¿Qué me interesa a mí? Entender si hay algo del pasado por ahí que le convenga ir como objetivo y es donde yo voy a empezar a poner mis puntos de llegada a futuro. En este caso, si ustedes ven este ejemplo y estamos en esta área de acá, ¿dónde creen ustedes que próximamente puede estar llegando a USD? ¿Dónde creen ustedes que llegará? Por ejemplo, solo viendo esta ruta. Correcto. Digamos que es exacto. Es como si yo les dijera, vea, estos son las siguientes estaciones. Digamos que ustedes están en Colombia, ¿sí? Poniendo ejemplo de Colombia, que la mayoría está acá. Si ustedes quieren viajar, o en Argentina o en Perú, si ustedes quieren viajar de una ciudad a otra, ustedes, si se van a ir por carretera, porque esto es un viaje, el mercado es un viaje en carro por carretera, véanlo siempre así. Si ustedes quieren ir de una ciudad a otra, vamos a poner que la ciudad número uno se llama Premium, ¿sí? O, bueno, en este caso que está subiendo, pongámoslo de esta manera. La ciudad de origen se llama Discount y la ciudad de llegada se llama Premium, ¿sí? Si ustedes van a emprender un viaje por carretera, ustedes necesitan, primero que todo, saber dónde van a parar a tanquear, a adquirir combustible. También necesitan saber en qué ciudad en el trayecto pueden parar a comer, porque de discount a premium se pueden tomar, no sé, 3 días, 5 días en llegar. Entonces, para llegar hasta allá, ustedes no se van a montar hoy domingo y van a llegar y van a ir derecho 3, 4, 5 días en carretera manejando, sin parar, sin dormir, sin nada. ¿Sí? Ustedes tienen que saber dónde van a parar de pronto a descansar, dónde van a comer, dónde van a ir a entrar al baño, dónde van a tanquear, dónde van a de pronto volver a parar a comer, ¿sí? Entonces, estando acá en Discount, en el punto de origen, en todo ese trayecto al alza, ustedes tienen diferentes ciudades, diferentes puntos, diferentes zonas donde tienen que parar a hacer qué, recesos para poder llegar a la final a su ciudad de destino. Lo mismo pasa con el precio. Tenemos un mapa general trimestral donde el precio va a ser un recorrido arriba para abajo, de lado, como quiera hacerlo. Lo importante es que nosotros sepamos que con la información del pasado, no muy lejano, porque tampoco es que me interese que ustedes empiecen a mirar el gráfico mensual y me digan en unos días, bueno, Raúl, estoy esperando que el precio llegue a este bloque con imbalance de 1950 y de este bloque 1950 llegue por allá de 1991. A mí no me interesa tan allá, a mí me interesa lo más reciente, ¿sí? Y a ustedes les debería interesar lo más reciente, ¿sí? Cuando hagamos ya el análisis en forma, se van a dar cuenta de eso. Pero eso es para que ustedes comprendan que nada de lo que el precio hace es porque sí, es porque se le ocurrió. Todo el tiempo está dejando ¿qué? Conceptos o áreas a mitigar, que es lo que llamamos smart money, dinero inteligente, ¿sí? Y esas zonas a la final, ¿qué pasa el precio? Las barre, las limpia y chévere. ¿Sí o no? Y cuando llegue allá arriba a US, ¿qué se especula? Que caiga. ¿Y que caiga a qué? Pues acá hay imbalances, acá hay equal lows, por acá hay más cosas, ¿sí? Así que estamos mostrándoles el porqué de muchas cosas que el precio hace. Ustedes se pueden sentar solamente con mirar un gráfico diario y van a ver muchas cosas que se han presentado en el pasado, que tiempo después les va a funcionar mucho para lo futuro.